Todo lo que tú necesitas es la palabra de Dios para darte el poder de hacer lo imposible. Todo lo que necesitas es la palabra de Dios. Y no solo la palabra de Dios, sino que lo que tú tienes que hacer es tienes que creer en aquel que está hablando esa palabra. Amén, hermano. Buenas noches. Feliz sábado. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Feliz sábado. Ya hemos orado. Y esta noche yo quiero que estudiemos la palabra de Dios. Vamos a hablar de un tema tan sencillo, pero a la misma vez un tema tan importante. Por favor, abran sus Biblias conmigo. ¿Cuántos han traído sus Biblias? ¿Tienen sus Biblias a la mano? Yo quiero preguntarles, ¿quieren que proyecte la Biblia en la pantalla para que ustedes puedan ver? ¿Para que leamos todos juntos de allí? ¿Ok? Proyectamos la Biblia. Vamos a nuestras Biblias en esta noche. Vamos a hablar sobre el caminar. Caminar, miren. Y yo quiero que ustedes vean esto. Andar, caminar. Vayan conmigo con sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 6. Y vamos a ver allí en Romanos, capítulo 6, en el versículo 4. A ver, vamos a ver qué nos dice Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 4. ¿Qué dice allí? Dice, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad. Nosotros andemos, ¿qué dice? En novedad de vida. Miren, voy a compartir con ustedes un pequeño consejo bíblico esta noche. ¿A cuántos les gustan los consejos? Amén. Miren, yo creo que y estoy seguro que si ponemos en práctica este consejo bíblico, por la gracia de Dios, nos va a ayudar a llegar al reino de los cielos. Amén. Miren, ¿a cuántos de ustedes les gustaría llegar al reino de los cielos? Dígame amén allí o escríbame en el chat allí. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Yo creo que a todos nos va a servir este consejo. Miren, para eso nosotros estamos aquí. ¿Nosotros estamos aquí realmente para construir edificios? No. ¿Estamos aquí para estar cómodos en nuestras iglesias? No. Mis hermanos, aunque nosotros alabamos nuestras iglesias, mañana vamos a ir a la iglesia a adorar al Señor y damos gracias a Dios por la comodidad que tenemos en nuestras iglesias también. Pero realmente nosotros estamos aquí en esta tierra. Miren, ¿saben qué? Estamos aquí en esta tierra y asistimos a una iglesia. Asistimos a nuestra iglesia. Pero la iglesia es solamente un vehículo para llevarnos al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Miren, amén. La iglesia es el vehículo para poder llevarnos al reino de los cielos, para poder nosotros llegar. Es un vehículo. Nuevamente, ahora lean conmigo este texto tan importante. Miren lo que dice allí. Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice allí? Así también nosotros andemos ¿en qué? En novedad de vida. Qué importante, miren. Es muy interesante que la experiencia cristiana en la Biblia a menudo se refiere como ¿qué cosa? ¿Un qué? Un andar. Un caminar, un andar. La Biblia se refiere al bautismo cuando nosotros somos bautizados, ¿no es cierto? Y nos levantamos del bautismo de nuevo, nos levantamos para andar en novedad de vida. ¿Amén? Miren, qué importante. Y hay unos textos que me gustaría, yo tengo aquí anotado en mi Biblia. A ver, tengo unas notas acá. Hay unos textos que me parecen muy interesantes. En Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 1, la Biblia habla justamente de qué cosa. De andar según la carne, no según el espíritu. Ven ustedes que en la experiencia bíblica se habla constantemente, se refiere al andar. Romanos capítulo 8, verso 1 nos dice justamente, ¿qué cosa?
nosotros debemos andar no según la carne, sino según el Espíritu. Efesios capítulo 5, verso 15, nos habla que nosotros debemos estar andando no como necios, sino como sabios. Nuevamente la palabra andar. Segunda de Juan, capítulo 4, nos dice que nosotros debemos andar en fe. Romanos capítulo 13, verso 13 nos dice, andando en honestidad. El cristiano siempre debe estar andando en honestidad. Y por último, miren, 2 Corintios 5, 7, nos dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Qué interesante, ¿verdad? Miren, constantemente a lo largo de la Biblia, la experiencia cristiana se conoce como ¿qué cosa? Como un andar. Y creo que hay muchas, miren, hay demasiadas analogías interesantes que se pueden extraer justamente de este concepto del andar. A ver, vamos a pensar por un momento. A ver, yo quiero que ustedes por un momento me acompañen. Cuando tú caminas, te alejas de algo, pero te acercas a algo, ¿correcto? ¿Verdad que sí? Claro. Cuando tú estás caminando, te estás alejando de algo, pero te estás acercando a algo. Cuando tú, por ejemplo, vas a comprar a un lugar y vas con tu carro, por ejemplo, ¿no es cierto? Y vas a la tienda. Tú estás caminando hacia la tienda, mientras caminas, te alejas ¿de qué? De tu carro, ¿no es cierto? En tu casa. Ya. Te acercas a la tienda, pero te alejas de tu casa o te alejas de tu carro. Y esta es una descripción justamente de nuestra experiencia como hijos de Dios. Yo estaba pensando en esto en esta semana. Nosotros estamos caminando. Miren, y mientras nosotros estamos caminando, nos alejamos ¿de quién? Del mundo, por la gracia de Dios, pero nos acercamos ¿a quién? Cristo. Nos acercamos a Jesús, nos acercamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Miren, nosotros Amén. en nuestro caminar nos estamos alejando del mundo y nos estamos acercando a Cristo. Estamos caminando, estamos en un viaje juntos. Ahora, Amén. yo recuerdo hace un tiempo, hace muchos años, cuando nacieron nuestros hijos. Tenemos 2 hijos, ¿no? Valerie y Edwin. El mayor es Edwin y la menor es Valerie. Cuando ellos nacieron, ellos estaban aprendiendo ¿a qué cosa? ¿Qué es lo primero que aprenden a hacer? Caminar. A caminar, ¿no es cierto? ¿Ustedes recuerdan cuando sus hijos empezaron a caminar? Quizás sus nietos los han visto, ¿recuerdan? Eso no es una bonita experiencia. Sí. Ver que tus hijos comienzan a aprender a caminar por primera vez. Y mientras yo recuerdo cuando veía a mis hijos aprender a caminar, yo recuerdo haber sido una experiencia increíble, es inolvidable. Cuando llega el punto en el que ellos empiezan a gatear y están empezando a querer ponerse de pie, ¿sí o no? Ahora miren, cuando un niño aprende a caminar, como padre, uno como padre, ¿qué es lo que hace? ¿Lo alienta? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿no es cierto? Tú lo alientas, Claro. tú quieres que camine, es algo muy fundamental que necesita justamente ese niño aprender para integrarse. ¿Con quién? Integrarse con la sociedad. ¿Amén? Miren, todos los niños necesitan caminar, necesitan aprender ese proceso de caminar. ¿Amén? Bueno, hay un par de micrófonos que tengo acá encendidos, déjenme apagarlos. O apaguen sus micrófonos, solamente cuando van a decir amén o van a intervenir, pueden prenderlo mejor. Pero yo les decía esto, eso es muy interesante, mis hermanos. Cuando finalmente, escuchen, cuando un niño finalmente decide en su mente que quiere caminar, quizás no lo piense, pero ese niño toma la decisión de que va a caminar. Miren, hay algo importantísimo. Cuando un niño va a empezar a caminar, está reconociendo, sin darse cuenta del riesgo, de que puede ¿qué cosa? ¿Quién me dice? Puede caerse. Puede caerse, ¿verdad que sí? ¿No es eso lo que pasa? ¿Verdad que sí?
Cuando un niño está empezando a caminar, hay un riesgo de que se caiga. Y a mí me da risa y realmente yo se los voy a compartir ahora. Yo antes miraba a los niños, y les digo hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Yo pensaba antes que los niños, o los bebés, digo, ¿no? Usaban pañales porque se caían demasiado, ¿no? Entonces le ponían esos pañales para que se protejan. Pero ya me han reeducado, ya realmente. Después aprendí que no era para eso, ¿no? Pero cuando tú aprendes a caminar, corres el riesgo de ¿qué cosa? De caerte. De hecho, ni siquiera tengo que realmente pensar. A veces decimos, corres el riesgo de caerte. Pero no es que corres el riesgo, no es que hay una posibilidad. Te vas a caer. A mí me gusta manejar bicicleta y realmente cuando manejo bicicleta, pues a mí me ha pasado, he tenido accidentes, me he caído, he tenido accidentes y una vez manejando con otro ciclista ya antiguo, me dijo a mí, hay solo 2 tipos de ciclistas, ¿no? Los que se han caído y los que se van a caer, ¿no? Punto. Así que lo mismo pasa con un niño, ¿no es cierto? Cuando un niño se cae, cuando está aprendiendo a caminar y se cae, tú le dices, olvídate, ¿no es cierto? Ya no lo vas a lograr. Es mejor que sigas gateando allí, ¿no es cierto? Es mejor que te quedes ahí en 4 patas, ahí, quédate en el piso. No, como padre, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué hace? Anima. Los animamos. Un padre los anima, ¿no es cierto? Vamos, tú puedes, vamos a hacerlo, levántate, ¿no es cierto? ¿Y qué haces si tú lo sostienes y cuando se cae lo vuelves a ayudar, ¿no es cierto? Tratas de ayudarlo, lo ayudas para que se pare, te vas al otro lado de la pared, ¿no es cierto? Le dices, Ale, ven para acá, lo alientas a que se acerque. Haces todo lo que puedes hacer para que aprendan a caminar, porque tú sabes que es importante en su vida existencial, es importante que un niño camine. Y miren, no es diferente en nuestra vida cristiana. Claro que no. Tenemos algunos aquí, quizás en los que estamos reunidos esta noche, quizás los que están escuchando, nos están escuchando por YouTube, por el Facebook, en la grabación. Quizás tengamos algunos que recién han empezado a caminar en su vida cristiana. Quizás tengamos algunos que ya vienen caminando hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, del pasado. Quizás tengamos algunos que van a empezar a caminar probablemente en un corto futuro, se van a entregar a las aguas de bautismo. Yo digo amén por eso. Pero miren, todos nosotros, todos estamos en diferentes experiencias, pero todos estamos, ¿qué cosa? ¿Qué estamos todos? Caminando. Y es curioso, mis hermanos, que inclusive yo les cuento algo. Para mí es muy curioso porque yo tengo ya 50 años, todavía me sigo cayendo. Físicamente, me he tropezado y me he caído. ¿Te has tropezado tú? Te vas a tropezar y te vas a caer, ¿verdad? Y quiero decir que he estado caminando, imagínense, yo ya llevo 50 años caminando, pero aún así me caigo de vez en cuando. Estoy distraído, me tropiezo y me caigo. Yo les pregunto, ¿es muy diferente nuestro caminar cristiano? ¿Se parece mucho a nuestro caminar cristiano? Miren, vayan conmigo al libro de Proverbios. Vamos a ir acá al libro de Proverbios. Vamos juntos al libro de Proverbios. En el capítulo 24, en el verso 16. Miren lo que dice Proverbios, capítulo 24. En el verso 16, yo quiero mostrarles algo. Miren lo que dice acá el sabio Salomón. Miren, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Repito, vamos a leer todo junto. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. ¿Qué tienen en común los justos y los impíos? A ver, ¿qué tienen en común? ¿Ambos qué? Caen. Ambos se caen. Pero tienen una gran diferencia. Afrontan su caída de una manera totalmente diferente. La Biblia dice, miren, vamos a leer nuevamente, lean, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán, ¿qué cosa dice? En el mal. La Biblia dice que el justo, ¿qué hace?
¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que se levanta de nuevo, que se levanta de nuevo. Pero aquí la palabra se usa para justamente para levantarse, es una palabra realmente importante. En hebreo, ¿saben lo que quiere decir? Persevera. Levantarse de nuevo quiere decir soporta. ¿Y qué significa perseverar? ¿Mm? Es muy hermoso para mí lo que Jesús nos dice realmente en Marcos, en el capítulo 13. Vayan conmigo al libro de Marcos. Miren, Marcos capítulo 13. Vamos a leer todos juntos. ¿A qué se está refiriendo? Marcos capítulo 13, verso 13. Miren lo que dice allí. Marcos capítulo 13, verso 13. A ver, vamos a ver. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que, ¿qué? ¿Qué dice allí? El que persevere, este será. Perseverare. Ah, el que persevere, este será, ¿qué cosa? Será salvo. Será salvo. Miren, mis hermanos, aquí Salomón nos está diciendo algo muy fundamental, importante en nuestra salvación. Nos dice que si caemos, que cuando caigamos, ¿qué? Nosotros debemos, ¿qué cosa? Soportar, perseverar. ¿Y qué cosa quiere decir soportar, perseverar? Nos levantamos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Mm? Amén. Miren, mis hermanos, escúcheme. El justo no se cae y se queda revolcando en su miseria allí. Cuando nosotros nos caemos, no nos revolcamos en la miseria. No nos quedamos allí abajo. No nos damos por vencidos y nos quedamos en el suelo tirados, sino, ¿qué cosa dice el justo? Se vuelve a ¿qué cosa? A levantar. Perseveramos hasta el fin, dice la Biblia. ¿Saben una cosa? La Biblia nos habla de un hombre en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. ¿Alguien se acuerda de qué nombre? Un hombre que caminó. Abraham. Enoc. Enoc. Su nombre era Enoc. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Enoc? Enoc, conocido ¿por qué? Porque caminó con Jesús. caminó con Dios. La Biblia dice que caminó con Dios. ¿Y Dios qué cosa hizo con él? Se lo llevó. Se lo llevó. Pero déjenme hacerles una pregunta esta noche. A ver, yo quiero que ustedes piensen, porque les voy a hacer una pregunta. ¿Pecó Enoc? A ver. ¿Sí o no? No. ¿Mm? Piensen, por favor. ¿Pecó Enoc? ¿Sí o no? Si dice que caminó con Cristo, pues no, no pecó. Miren, a ver, vamos a resolver ese enigma ahora. Miren, Enoc seguro que sí pecó. La Biblia dice que todos pecaron, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Enoc por la fe fue justificado. Fue el primero que aceptó la sangre de Cristo en forma total y la vivió y fue un proceso de santificación a tal punto que ya no volvió a pecar más, pudo ser llevado al reino de los cielos. La pregunta era entonces, ¿pecó Enoc, sí o no? Sí, claro. La Biblia dice que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Enoc también necesitaba de un Salvador? Sí. Claro, claro que sí. Pero ¿qué hizo Enoc? Yo les pregunto ahora, ¿qué hizo Enoc cuando pecó? Como dice nuestro hermano William, fue justificado. Lo que hizo, ¿saben qué hizo? Se volvió a levantar. Se levantó de nuevo, se levantó de nuevo. Era un hombre justo, perseveró hasta el fin y continuó ese camino con Dios. Se levantó de nuevo y continuó avanzando. Y cada vez que es lo que hacía, se iba acercando más y se iba acercando más y se iba acercando más a Dios. Y finalmente, ¿en qué terminó eso? En que fue trasladado al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? ¿Amén? Amén.
Amén, mis hermanos. Miren, el hombre justo, el hombre recto, el Hijo de Dios, perseveró hasta el fin. Ahora escúcheme. Yo quiero decirles algo esta noche y te quiero decir algo a ti. Tú vas a caer. Tú vas a tropezar. Tú te vas a resbalar. Te vas a resbalar en el camino. Vas a cometer errores probablemente de los que te vas a arrepentir. Pero el hombre justo, dice la Biblia, se levanta de nuevo. Yo digo amén y gloria a Dios. Amén. Amén. Quizás esta noche estoy hablando para alguien que está allí escuchándome. Quizás esta noche estoy hablando para alguien allí que ha caído y de repente no quiere levantarse. Pero la palabra de Dios nos dice, el Hijo de Dios cae y se levanta. Se levanta y persevera hasta el fin. Escúchame, cuando tú tomas la decisión de caminar en la vida cristiana, estás reconociendo que en algún momento puedes resbalar en el camino. Cuando tú tomas la decisión de caminar en la vida cristiana, estás reconociendo que tú puedes tropezar en un momento en el camino. ¿Verdad que sí? Pero ¿saben qué? Pero Dios te ayudará a levantarte de nuevo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. ¿Cuántos se gozan de escuchar esto, mis hermanos, realmente? Esta promesa del Señor. El Señor promete levantarte nuevamente. Miren, acompáñenme a este libro de Mateo. Mateo capítulo 14. Yo quiero realmente, vamos a buscar acá, el libro de Mateo. Mateo capítulo 14. Quiero que veamos una historia. Y quiero que esta historia realmente nos ilustre estos conceptos que estamos viendo justamente en la Biblia. Mateo 14, y vamos a empezar el verso 22. Vamos a leer del verso 22, 23, 24 hasta el 25. Yo quiero que ustedes vean aquí en esta historia lo que estamos estudiando esta noche. Mis hermanos, nosotros debemos entender esto, porque es importante en nuestro caminar cristiano. Y esta historia nos va a enseñar muchísimo. Recuerden que les dije, la Biblia tiene un consejo para nosotros, para acercarnos más al cielo, al reino de los cielos. Miren, vamos a empezar leyendo. Verso 22, ¿qué es lo que dice? Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en una barca e irse delante de él a otro lado mientras él despedía, ¿a quién? A las multitudes. Y despedidas las multitudes, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ok, vamos a ver. ¿Qué acababa de ocurrir aquí? Este era un momento en el que querían obligar a Jesús a convertirse en el Mesías, a convertirse en su rey, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Cristo? Él se alejó inmediatamente de la multitud. Él les dijo a sus discípulos, súbanse a la barca y vayan al otro lado, mientras él justamente despedía a la multitud. Siempre me encanta esta historia de que cuando Jesús estaba en esta experiencia realmente en la cima de la montaña, porque lo querían coronar como rey, ¿no es cierto?, acá en esta tierra, pero él, ¿qué es lo que hizo? Se fue a la montaña para pasar tiempo con su Padre, para pasar tiempo en un lugar solitario. Pero luego, ¿qué es lo que pasó? Dice el relato bíblico que en medio de la noche, cuando nos cuenta justamente esta historia, se desata, ¿qué cosa? Una tormenta, ¿dónde? En el lago. ¿Dónde están quiénes? Los discípulos en la barca. ¿Y qué hace Jesús? Dice que Jesús va y camina sobre el agua justamente para ir y acercarse a sus discípulos. Yo les pregunto esta noche, ¿a cuántos de ustedes les hubiera gustado ver esto realmente? ¿A cuántos? Bueno, aparentemente los discípulos no estaban muy emocionados cuando lo vieron, ¿verdad? La Biblia nos dice qué cosa que tuvieron, ¿qué cosa? Miedo. Tuvieron miedo. Miren, observen lo que dice acá el verso 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. ¿Qué cosa dice allí?
se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de qué cosa? Voces de miedo. Y el verso 27 dice, miren, mas luego Jesús, ¿qué cosa hizo? Les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman, no teman. Wow. Mis hermanos, ¿tuvieron miedo cuando vieron a Jesús andar sobre el agua? Sí, les dio mucho temor. ¿Qué estaba pasando? Estaban en medio de la tormenta, estaban en medio de la noche, ¿no es cierto? Y estaban los vientos soplando, el barco estaba dando tumbos, ¿no es cierto? Se iba para aquí, para allá, para todos lados. Y Jesús no estaba con ellos en la barca. ¿Por qué digo esto? De hecho, esto sucedió después de la primera experiencia que tuvieron ¿recuerdan cuando Jesús estaba realmente con ellos en la barca con ellos? Pues esto sucedió después. ¿Recuerdan ustedes cuando se puso de pie y dijo a la tempestad, calla, enmudece? Pero en esta oportunidad ahora, ellos están allí. ¿Están con Cristo o no? No. Ellos están solos. Y ven a este ser, están allí en medio de la tormenta y ven de repente a este ser misterioso, ¿no es cierto? Caminando sobre ¿qué? ¿Sobre qué estaba caminando Cristo? Las aguas. Sobre el mar. agua. Y la Biblia dice que tuvieron mucho miedo. Probablemente nosotros también habríamos sentido miedo, ¿verdad que sí? Yo me imagino que si hubiera estado ahí, hubiera estado también igual que los discípulos. Pero miren, la mejor parte de la historia viene ahora. Miren, realmente donde la Biblia nos dice en el verso 27, dice, mas luego Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman, no teman. No necesitamos tener miedo cuando estamos en la presencia de Dios. Yo digo amén y gloria a Dios por eso. Repito, nosotros no necesitamos tener miedo cuando estamos en la presencia de Dios. ¿Quién puede repetir eso conmigo? ¿Alguien puede repetirlo? No necesitamos tener miedo cuando estamos en la presencia de Dios. Amén, mi hermana. Amén, amén, amén. Y ahora miren lo que dice el verso 28 de esta historia. Dice, entonces le respondió Pedro diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¡Wow, mis hermanos! ¡Qué pedido de oración que hizo Pedro allí! ¿Ah? Miren, Pedro respondió diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El pedido de Pedro es muy atrevido, ¿verdad que sí? Mira, Pedro, tú eres un pescador, Pedro. Pedro, tú eres un pescador y tú entiendes la física del agua, ¿verdad? Pedro, tú estás en medio de una tormenta. ¿Ah? Y él está diciendo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el siguiente versículo, miren este versículo, el versículo 29, realmente es muy asombroso. Miren lo que dice. Y él dijo, Cristo dijo, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice allí? Caminó sobre las aguas, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mis hermanos, ahora quiero que ustedes piensen conmigo. Presten mucha atención. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Ven. Ven. Cristo le dijo a Pedro, ven. Y cuando Pedro bajó de la barca, ¿qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Se hundió? No. Cuando Cristo le dice a Pedro, ven, Pedro bajó de la barca y empezó a caminar por el agua. ¡Wow, mis hermanos! ¡Qué experiencia tan asombrosa! Pedro caminando sobre el agua. Yo les pregunto esta noche, ¿es posible, físicamente hablando, caminar sobre el agua? No, nosotros. No. Literalmente no, pero Miren, les metafóricamente. pregunto, ¿es posible, físicamente hablando, caminar sobre el agua? No, ¿verdad? Es imposible, ¿correcto?
A ver, si yo fuera tengo un lago aquí cerca de mi casa, ¿no es cierto? Imagínense que yo me voy allí a ese lago y yo les digo a todos mis vecinos acá, inclusive a mi esposa, a mi hija, les digo, ¿no es cierto? Vengan conmigo, voy a caminar ahí sobre el lago. ¿Qué sucedería? Ya No le creo. Pensarían que me estás imagino loco. ya, como dirían ahí en Colombia, se le arrancó la moto, ¿no es cierto? Ya patinó, ¿no es cierto? Se volvió loco. Mis hermanos, miren, simplemente no funciona físicamente. Es que no se puede caminar sobre el agua. Nadie puede caminar sobre el agua. No se puede. Pero esto que acabamos de leer es realmente asombroso para mí. Escúchenme, miren, pongan atención. Y aquí hay una lección para nosotros. Jesús puede decir una palabra y hacer posible lo imposible. ¿Se entendió? Sí, Repito, mis hermanos. Jesús puede decir una palabra y hacer posible lo imposible. Él dijo una palabra de 3 letras. Él dijo, ven. Y esa palabra creó la capacidad para que Pedro pudiera, ¿qué cosa? Para que Pedro pudiera hacer lo imposible. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. ¡Wow! ¿Cuántos están gozando con el tema esta noche? Amén. Amén. Mis hermanos, Jesús, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Miren, la palabra que Jesús pronuncia le da la capacidad para que Pedro pudiera hacer lo imposible. Escúchame, tú, mientras caminas tu experiencia cristiana, humanamente hablando, estás haciendo lo imposible. Repito, cuando tú estás caminando tu experiencia cristiana, estás caminando en tu experiencia cristiana, humanamente tú estás haciendo ¿qué cosa? Lo imposible. imposible. No puedes hacerlo por ti mismo. Tú no puedes caminar tu experiencia cristiana con tus propias fuerzas. Es imposible. No hay manera de que tú puedas por ti mismo caminar de la manera que Dios quiere que su hijo camine. ¿Correcto? No hay forma. Estás en la misma situación justamente en la que estaba Pedro. Si Pedro simplemente hubiera salido del barco, ¿se habría hundido, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Mira, si tú intentas caminar la experiencia cristiana, tu caminar cristiano, te vas a hundir. Si tú lo intentas hacer por tu propia cuenta. ¿Se entiende lo que estamos hablando esta noche, mis hermanos? Sí, muy claro. Sí. Miren, mis hermanos, pero todo lo que necesitas, todo lo que tú necesitas, es la palabra de Dios para darte el poder de hacer lo imposible. ¡Wow! Mis hermanos, eso a mí, no sé, ya en la cabeza a uno le sale humo para tratar de entender estas cosas. Todo lo que necesitas es la palabra de Dios. Y no solo la palabra de Dios, sino que lo que tú tienes que hacer es tienes que creer en aquel que está hablando esa palabra. ¿Amén? ¿Creía Pedro en Jesús? Claro que sí. Jesús pudo haber dicho, ven Pedro. Y Pedro quizás hubiera pensado, me voy a quedar aquí mejor en la barca porque seguro que si me lo está diciendo, sí, seguro que sí, él quiere que yo camine, pero no creo que yo pueda hacerlo. ¿Pedro podía haber dicho eso, sí o no? Pero no. Pedro tuvo que creer en esa palabra que le dijo, ven. ¿Y cómo él creyó justamente en esa palabra? ¿Cómo? Él fue capaz de hacer lo que Dios le pidió que haga. Jesús dice, ven, y Pedro hace, ¿qué cosa? Lo imposible. Yo digo amén y gloria a Dios por eso, mis hermanos. ¿Amén? Miren, Amén. permítanme explicarles esto para que nosotros podamos ir entendiendo mejor. Voy a tratar de hacerlo más simple, de una forma más práctica para nosotros.
¿Cómo caminamos nosotros? Que es el título del tema esta noche. ¿Cómo caminamos con Jesús? Yo sé que quizás alguien me diga diariamente, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero hagámoslo un poquito, vamos a hacer un poquito más práctico. Cuando Pedro estaba en la barca y Jesús dijo, ven Pedro, por las acciones de Pedro, ¿qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? ¿Sí o no? ¿Mm? Con el actuar de Pedro, Pedro, ¿cómo estaba respondiendo? ¿Le estaba diciendo sí o no? Sí, Sí, claro que sí, ¿no es cierto? Por sus acciones, él estaba diciendo, sí, voy a obedecer. Miren, escúchame, caminar con Jesús es muy simple. Caminar con Jesús es muy simple. Cuando Jesús te lo pide, tú dices, ¿qué cosa? Sí. Sí. ¿Es simple eso, sí o no? ¿Mm? Cuando Jesús te dice, este es el camino que yo quiero que tú sigas, tú dices, sí, Jesús. Cuando Jesús te dice, esto es lo que quiero que hagas, tú dices, sí, Jesús. Cuando Jesús te dice, esto es algo que no es bueno para ti y quiero que tú lo dejes, tú dices, sí, sí, Jesús. Cuando Dios dice y viene y te dice, quiero que reorganices tu horario porque ¿sabes qué? Yo quiero pasar más tiempo contigo en las mañanas, en las madrugadas, para que puedas venir más temprano a la iglesia el sábado a tu escuela sabática, para que te levantes temprano para estudiar tu Biblia. ¿Tú dices? sí, Jesús. Sí, Jesús. Cuando Jesús te pide que hagas algo, tú dices sí, y al decir sí, estás caminando con Jesús. Es muy simple, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Mm? No es algo muy complicado. Al decir sí, Jesús, tú estás caminando con Jesús. ¿Mm? Miren, por supuesto, ahora la historia no termina allí, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que dije al inicio? Cuando aprendes a caminar, estás asumiendo el riesgo de que también puedes, ¿qué cosa? Caerse. Caer. Ujú. Ahora déjenme mostrarles algo. Hemos visto ahora cómo caminamos, pero vamos a ver un poquito cómo es que caemos. Ujú. Y en este próximo versículo vamos a leer justamente acá, en el versículo, continuamos el versículo 29. Miren lo que dice allí. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Interesante, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el versículo 30. ¿Qué dice el versículo 30? Miren, pero viendo el viento fuerte, ¿qué es lo que pasó? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. ¡Wow! ¿Qué estaba pasando aquí? Pedro apartó sus ojos ¿de quién? De De Cristo. Jesús. ¿Cómo es que nosotros caemos? ¿Se han puesto a pensar? ¿Mm? ¿Ya lo vieron allí? ¿Cómo es que nosotros caemos? ¿Qué es lo que nos hace caer? Según esta historia de Pedro, ¿qué hizo Pedro? ¿Empezó a mirar qué cosa? Empezó a mirar la tormenta a su alrededor. Empezó a mirar lo que estaba pasando a su alrededor. ¿No es cierto? Vio esas olas grandes que se levantaban furiosas, ¿no es cierto? Vio el viento que soplaba y todo eso. Y cuando lo vio, el miedo dice que se apoderó de su corazón y comenzó a ¿qué cosa? Gluc, 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 gluc. ¿Comenzó a qué? A hundirse. A caer. Y A hundirse. cuando se dio cuenta de que el agua fría le subía por la pantorrilla, ¿no es cierto? Hasta la rodilla, hasta la pierna, hasta la cintura. Y mientras que se sentía que hundía, ¿no es cierto? Se sentía dentro del agua, hizo lo único que podía hacer en ese momento. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice la historia? ¿Qué hizo? Le pidió a Jesús que lo salvara. Clamó a Jesús. ¿Una oración sencilla? ¿Les pregunto una oración sencilla? Mire, Amén. Sí. ¿qué dice aquí? El verso 30 dice, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y el verso 31, miren lo que dice. ¿Qué dice el verso 31? A ver, vamos a leer. Y dice,
Y 10 minutos después, Jesús extendió su mano y lo levantó. Al instante. A ver, corríjame, yo creo que estoy viendo mal. A ver, voy a de repente... Al instante. Necesito Al mis instante lentes. A ver. Jesús extendió su mano. Y al día siguiente Jesús vino en su ayuda. ¿Así dice? ¿Eso dice el texto? No, al momento. No, Corríjame entonces. Dice, y al instante Jesús extendiendo su mano, trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice, al instante Jesús extendió su mano. Ah, miren mis hermanos. No a los 10 minutos, no al día siguiente. Cuando Pedro oró esa oración, Señor, sálvame. ¿Cuán rápido fue Jesús en responder esa oración? Inmediata. ¡Boom! Al instante. Mis hermanos, cuando clamo y realmente cuando yo pido al Señor, ¿cuánto le toma al Señor responder mi oración? ¿Cuánto le al toma? instante. Mis hermanos, cuando Pedro clamó y dijo, Señor, sálvame, Jesús estaba allí al instante. Dice que se estiró, tomó su mano y lo levantó y lo puso sobre un sólido fundamento. Yo digo amén y gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Miren, Amén. la Biblia dice, el hombre justo cae 7 veces y se levanta de nuevo. ¿Recuerdan ustedes? Así que aquí hay un par de cosas que podemos nosotros rescatar. Miren, primero, número 1, caminamos nosotros creyendo en la palabra de Dios y diciéndole sí a Jesús, y eso nos permite hacer ¿qué cosa? Lo imposible. Repito, número 1, nosotros caminamos creyendo en la palabra de Dios y diciendo ¿qué cosa decimos? Sí a Jesús. Y eso nos permite hacer ¿qué cosa? Lo imposible. Amén. Y número 2, cuando nosotros, si caemos, segundo, número 2, caemos nosotros cuando comenzamos a mirar otras cosas que nos rodean. ¿Se entendió eso, mis hermanos? ¿Saben qué dice Jesús? Él dice, miradme a mí y sed ¿qué? Miradme, dice, y sé qué cosa, salvos todos los confines de la tierra. Cuando mantengo mis ojos en Jesús, eso ayuda a habilitar mi salvación. Miradme, dice, y sed salvos todos los confines de la tierra. Miradme, dice, sed salvos. Yo digo amén y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Así que, ¿cómo caigo yo? ¿Cómo es que caigo? Cuando empiezo a mirar las cosas que me están, ¿qué cosa? ¿Qué me rodean? Caigo cuando empiezo a escuchar las voces de las personas que me dicen, ¿no es cierto?, las cosas que hablan de mí. Caigo cuando empiezo a sentirme atraído por las cosas de ¿qué? Del mundo. Caigo cuando me involucro en las formas mundanales de entretenimiento, mis hermanos. ¿Qué tan atractivas son? A todas nos atraen, a todos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Caigo cuando me involucro en las formas mundanales de entretenimiento. Caigo cuando quito mis ojos de Cristo. Así es como yo caigo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Miren, mis hermanos, y ahora yo quiero que ustedes vean esto. Y cuando yo me doy cuenta de que me estoy deslizando hacia el barro, cuando yo me doy cuenta que me estoy deslizando hacia el lodazal del desaliento, cuando me doy cuenta que me estoy deslizando hacia el atolladero del pecado, hay una oración que yo puedo hacer. ¿Cuál es? La oración de Pedro. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y por esta historia,
tú puedes estar seguro en esta noche. Por esta historia tú puedes estar 100%, 1000% tan seguro que así como Jesús al instante respondió a la oración de Pedro, Él también responderá a tu oración. Y yo digo amén. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? Ujú. Amén. Amén, mis hermanos. Así de fácil, así de simple. Solo tienes que clamar a Él. Y Él estará allí, ¿para qué? Para responder tu oración y ponerte sobre un fundamento sólido. Amén. Vamos a ver Amén. un par de pasajes más esta noche ya para terminar. Miren, vamos a Primera de Corintios. Hay un texto acá en Primera de Corintios tan hermoso. Yo quiero que lo veamos. Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a ver acá y vamos a ver en el versículo 12. Yo creo que este es un llamado de atención para todos también. Esto es un texto muy conocido para muchos. A veces necesitamos nosotros que alguien nos chequee un rato, que nos sacuda. ¿Qué dice la Escritura allí? Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Mire que Mire no que no caiga. caiga. Si crees que lo estás haciendo bien, Pablo te dice, ¿qué cosa? Ten mucho cuidado. Eso es lo que dice Pablo. Si crees que ya alcanzaste la perfección, ¿qué cosa te está diciendo? Ten mucho cuidado, dice Pablo. Si crees que eres mejor que todas las otras personas, ten mucho cuidado. Eso es lo que te dice Pablo. El que piensa estar firme, mire qué cosa. Que no caiga. Que no caiga. Miren, hay algo muy importante. La diferencia entre un niño que aprende a caminar y un adulto como yo, por ejemplo, que camina en la vida espiritual, ¿saben cuál es la diferencia? ¿Saben cuál es la diferencia entre un niño que está aprendiendo a caminar y un adulto que está caminando en la vida espiritual? Es que necesito que mi Padre Celestial, escúchame, yo necesito que mi papi, mi Padre Celestial, tenga sus manos debajo de mis axilas, sosteniéndome y ayudándome constantemente a caminar. ¿Se entendió eso, mis hermanos? Amén. Amén. Sí. Mis hermanos, gracias al Señor, yo no tengo que hoy en día ayudar a mis hijos a caminar. Ellos ya crecieron, ya caminan. Esa es la gran diferencia. Pero yo necesito a Jesús allí para sostenerme. Yo necesito esa ayuda de vez en cuando. Siempre. Todos los días, a cada minuto, para guiarme y mantenerme fiel en el camino espiritual. Amén. Simplemente, mis Amén. hermanos, escúchenme, no puedo hacerlo por mi cuenta. Yo no puedo caminar la vida cristiana por mi cuenta, porque es imposible si lo hago por mi cuenta. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Sí. Si trato de hacerlo por mi cuenta, si digo, papá, por favor, déjame solo un ratito. Quiero yo caminar solo por mi cuenta. Déjame un ratito nomás. ¿Qué va a pasar? Cae. Me voy a caer. ¿No es cierto? Como dirían por ahí, tengo un primo allá en Perú que me decía, te vas a ir de muelas. ¿No? ¿Sí o no? Si yo digo un ratito, Señor, déjame un ratito, yo ya puedo. ¡Pum! Mis hermanos, y ahora sí para terminar. Uno de mis textos favoritos que se encuentra en Miqueas. Me encanta este texto. Miren, vamos a buscar el libro de Miqueas. Miqueas, el libro de Miqueas está justamente aquí. Y en el libro de Miqueas vamos a ver justamente en el capítulo 7, en el versículo 8. Miren lo que dice. Hermoso texto. Apúntenlo, tómenle nota a este texto, mis hermanos. Márquenlo bien este texto. Miqueas capítulo 7, versículo 8. Miren lo que dice allí. No te alegres de mí, oh enemiga mía, porque aunque caiga, me volveré a levantar. Aunque more, ¿qué cosa dice? En tinieblas, Jehová será, ¿qué cosa? Jehová será mi luz. Mi luz. Será mi luz. ¡Wow! ¡Qué texto!
No te alegres de mí, enemigo, porque aunque caiga, me volveré. ¿Qué cosa dice allí? A levantar. ¡Wow! Que el pueblo de Dios diga amén, mis hermanos. Un amén fuerte por esto. Amén. Amén. Mis hermanos, esto es lo que le decimos a Satanás cuando nosotros caemos. Escúchame, esto es lo que nosotros le decimos a Satanás cuando nosotros caemos. No te alegres de mí, enemigo. Tú eres mi enemigo, no te alegres de mí. Porque cuando yo caiga, ¿qué cosa le decimos? Me levanto. Me volveré a levantar. ¡Wow, mis hermanos! ¡Wow, qué tremendo! Déjame decirte algo esta noche. No hay otra opción en la mente del cristiano. ¿No? El Hijo de Dios ni siquiera considera la posibilidad de quedarse ahí caído. El Hijo de Dios ni siquiera considera la posibilidad de renunciar a su caminar cristiano. Ni siquiera eso entra en la mente del Hijo de Dios. La única opción en la mente del justo es ¿qué cosa? Levantarse de nuevo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Oh, mis hermanos, no te alegres de mí. Oh, enemigo, no te alegres de mí. Si caigo, me levantaré. No lo olvides. Esta noche te lo digo, no te olvides de eso. Apúntalo y recuérdalo bien. Recuerda bien este texto porque probablemente lo necesites la próxima semana. ¿Verdad que sí? Sí. Si resbalas en el camino, si tropiezas en el Me camino, levanto. el diablo tratará de hacerte pensar que ya has tocado fondo. El diablo va a tratar de hacerte pensar que ya has ido demasiado lejos, que simplemente ya tienes que rendirte, ya tocaste demasiado el fondo. Ya caíste demasiado bajo. Eso es lo que el Satanás va a querer que tú pienses. Pero cuando caigo, me levantaré. Escucha lo que... Tengo aquí un texto del Espíritu de Profecía, donde la sierva del Señor dice lo siguiente. Miren, déjenme ver acá si puedo sacarlo acá para que lo podamos leer. Dice, a menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Repito, miren lo que dice la sierva del Señor. Esto estoy leyendo acá, El Camino a Cristo, página 64, párrafo 1. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. ¡Wow! Amén, mis hermanos. Dice ella, pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. No, Cristo está a la derecha de Dios e intercede. ¿Por quién? Por nosotros. ¡Wow! Mis hermanos, qué hermoso texto. Qué hermoso texto, ¿verdad que sí? ¿Qué dice ahí la sierva del Señor? A menudo. A menudo dice que tendremos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de nuestras culpas, por causa de nuestras equivocaciones. A menudo. ¿Les ha pasado a ustedes? Miren, Sí. pero no debemos desanimarnos, dice ella. Aun si somos vencidos por Satanás, si somos vencidos por el enemigo, dice ella, miren algo tan hermoso, no somos desechados por Dios. Ella dice, no piensen así. Cristo está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Yo digo, amén y gloria a Dios por eso, mis hermanos. Amén. Te pregunto en Amén. esta noche, ¿has tenido alguna vez esa experiencia en la que has caído y has tenido que llorar a los pies de Jesús por tus defectos, por tus pecados? ¿Te ha pasado? He clamado al Señor. Me respondió. Amén. Déjame decirte que ese es el mejor lugar para estar. Es estar a los pies de Cristo. Wow. Y a los pies de Cristo tú puedes decir, Señor, ayúdame. A los pies de Cristo tú puedes decir, Señor, ayúdame, he vuelto a caer. He intentado hacerlo por mi propia cuenta, he intentado hacerlo por mí mismo, he intentado hacerlo de nuevo y he tropezado de nuevo. Y tú puedes decir, Señor, ayúdame. Recuerda,
A Jesús le encanta recordar, le encanta responder ese tipo de oraciones. ¿Sí o no? ¿Mm? Sí, sí. Aleluya. Esas son Amén. las oraciones Clama a mí, yo favoritas de nuestro responderé, Padre. dice. Amén, mis hermanos. Él está allí y Él está listo para Listo, ayudarte y darte presto. las fuerzas para hacer ¿qué cosa? Lo imposible. ¡Wow, mis Amén. hermanos! Pues, Un último así texto. es, hermano. Un último texto y vamos a leer en el libro de Judas. Miren, vayan conmigo al libro de Judas y los que quieran, espero que estén apuntando estos textos de la Biblia, el libro de Judas, y vamos a leer el verso 24 y 25. Los últimos dos textos de Judas, 24 y 25. Miren lo que dice. Y aquel que es poderoso para guardaros, ¿qué cosa? ¿Sin? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Están leyendo conmigo? Sin mancha. Ahí, ¿qué dice? Y aquel que es poderoso para guardaros sin. Mancha. Sin, ¿qué dice la pantalla? ¿Están leyendo conmigo? Es que no está completo, Jeffrey. Allí. Ahora sí. No está completo. Ahora sí, Ahora ¿lo pueden sí. leer? Sin caída. Y aquel Sin que es caída. poderoso para guardaros sin. Mancha. Sin, Delante de su ¿qué dice gloria la con pantalla? gran alegría. Para guardaros sin caída. ¿Están leyendo la pantalla o no? Sí. Para guardar Sí. sin caídas. Mis hermanos, busquen, algunas Biblias de repente dicen algo diferente. A ver, busquen en sus Biblias, por ejemplo, alguna otra versión, Judas, miren lo que dice acá. 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin, ¿qué cosa? Caída. Sin caída. Y presentaros sin Sin mancha. mancha delante de su gloria con gran alegría. Gran Al único alegría. sabio Dios Salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y por siempre. ¿Qué dice allí? Amén. 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 Mis hermanos, ¿qué es lo que acabamos de leer? Aquel que es poderoso para guardaros sin ¿qué cosa? Sin caída. Otras versiones dicen aquel que es poderoso para evitar de que caigan. Sin caída y sin mancha. Aquel que es poderoso para evitar de que caigan. Según la Biblia, ¿es posible no caer? Les pregunto. Vuelvo a preguntar. De acuerdo a la Biblia, ¿es posible no caer? Amén. ¿Mm? Así es. ¿El Así. Señor puede evitar que nosotros caigamos? Amén. Sí. Siempre y cuando estemos en comunión con Él, claro. Bien, la respuesta es sencilla. ¿Puede el Señor evitar de que caigamos? Sí. ¿Mm? Sí. Sí Sí. puede. ¿El Señor es poderoso para guardarnos sin caída? ¿Sí Sí. o no? ¿Amén? Sí. Sí. Pregunto Sí. nuevamente entonces, ¿es posible, de acuerdo a la Biblia, no caer? Sí. Amén. ¿Mm? Escuché Sí. solo un par de améns, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Miren, mis hermanos, no sé tú, pero a mí me duele cuando me caigo. ¿Mm? ¿Mm? Quizás me duele en el orgullo, me duele también físicamente en el cuerpo, ¿no es cierto? Que a veces cuando uno se cae se para rapidito para ver que nadie lo haya visto, ¿no es cierto? También te duele en el alma de has Ah, hecho mal. ajá. Pero miren, según la Biblia, escúchenme ahora, según la Biblia, como cristianos, podemos llegar al punto en el que ya no vamos a caer más. ¿Se entendió eso, mis hermanos? ¿Se entendió? Amén. Según lo que dice la Biblia, nosotros podemos llegar al punto en el que ya no vamos a caer más. Porque como dice aquel, ¿qué cosa? Que es
poderoso para guardarnos sin caída. ¡Wow, mis hermanos! ¡Qué hermosa promesa! Recuerda, no es algo que yo pueda hacer por mí mismo, sino que a medida que yo crezca en una dependencia constante de Dios, puedo llegar al punto en el que yo ya no voy a caer más. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? ¿Podrían decir amén? Amén. Ujú. Amén. Cristo me dará la victoria. Donde Amén. el diablo intentará hacerme tropezar, ¿no es cierto? Intentará meterme cabes, ¿no es cierto? Intentará hacerme caer, intentará que me tropiece en el camino, pero no podrá porque me acostumbré a andar sostenido de los brazos de mi papi. ¿Cuántos dicen amén por eso, mis hermanos? Amén. Amén, amén. Porque tendré una perfecta confianza, no en mí, no en mi poder, no en el poder de mi iglesia, no en el poder de mi pastor, no en el poder ni de mis hermanos, no en el poder de nadie, sino en el poder de Dios que me guardará de caer. Yo digo amén, mis hermanos. ¿Crees esto esta noche? Amén. ¿Tú crees esto? ¿Mm? Amén. 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 En este momento que tú estás escuchando y viendo este tema, ¿crees que el Señor es poderoso para guardarte y que no caigas? Amén. 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 Amén, mis hermanos. Esa es nuestra meta. Esa es la meta del cristiano. Llegar al punto en el que Jesús pueda guardarte de caer. Oh, mis hermanos, qué hermoso. ¿Saben cómo describe el libro de Apocalipsis a aquellos que no caen? Lo describe como los vencedores. Los santos de Dios en el libro de Apocalipsis justamente están descritos allí como ¿qué? Como una y otra vez como vencedores. ¿Por qué? Porque no caen. Porque dependen de su Padre para que los guarde de caer, para que no caigan, mis hermanos. Yo quiero esa experiencia. ¿La quieres tú? Amén. ¿Cuántos quieren tener esa experiencia? Amén. ¿Cuántos desean tener esa experiencia, mis hermanos?